Muy bienvenidos, amigos televidentes. Como consta a ustedes, desde hace muchos años, y por el título del programa, Identidad y Magia de Bolivia, nos ocupamos básicamente de la cultura boliviana. Pero, ¿qué tiene que ver más con la cultura que el agua, que la naturaleza? En realidad, la cultura es la transformación de la naturaleza a través del hombre, de la acción humana. Y esa acción se vería absolutamente impedida si no tuviéramos este líquido elemento que nos sostiene con vida, así como el oxígeno. De manera que esa preocupación me ha llevado en un programa anterior a citar una frase que usa en un artículo de La Razón el arquitecto Carlos Villagómez. Él dice que para una planta nuclear pequeña se necesitan 15 billones de litros de agua al año. Me dijo dónde había encontrado esa información y recibí muchas llamadas, sobre todo del Alto, preguntando si eso era verdad, si una planta consume tanta agua. Y bueno, compartí esa alarma con los vecinos del Alto. Como se conoce, se está haciendo una planta ya, no se ha aclarado bien qué fines va a tener, cuál va a ser su desarrollo. Pero en todo caso he querido citar en este programa a un experto físico, que es el doctor Francesco Zarati. Él ha sido 40 años profesor en la Universidad de San Andrés, luego director del Instituto de Física de la Atmósfera, y ahora es profesor emérito. Entonces, vamos a empezar por ahí, Francesco. Ha habido una declaración también que la voy a citar del nuevo ministro de Energía, el señor Rafael Alarcón, que se refiere a que esta planta ya está avanzada y que va a contribuir a la energía del país, aunque antes se dijo que era para fines médicos. Primero las cifras, Francesco. Tengo otras aquí también de un artículo publicado en página 7. Te voy a citar algunas. Dice, es Lucia Araníbar, comunicadora social: lo más importante, se necesita agua, mucha agua. Tan solo para mantener la planta nuclear a temperatura moderada, cooling system en inglés, se necesita 1 billón de litros de agua al día, lo que es más alarmante todavía. Bueno, yo quisiera conocer tu opinión. Yo creo que para entender las cifras, primero hay que aclarar los conceptos. ¿De qué estamos hablando? Se ha usado desde un comienzo, y esto es culpa decididamente del gobierno, no tengo ningún reparo en decirlo. Posicionó el tema nuclear de la peor manera que podía haber hecho, generando confusión. En lugar de hablar de la temática nuclear, de la tecnología nuclear que el país necesita en la medicina, necesita en la industria, necesita en el comercio, en muchos, en la investigación, habló de llano en un tema que es muy controvertido, es el tema de las plantas de generación de energía nuclear. Exacto. La palabra planta está asociada a generar electricidad. Sí. De lo mismo que quemando gas uno puede mover turbinas y generar electricidad, de la misma manera quemando combustible nuclear, generar uranio, para entendernos, uno puede generar calor, con el calor hacer hervir el agua, el vapor de agua hace mover las turbinas y esto es electricidad. Muy bien. Esa es una planta de energía nuclear, depende
digamos, de la potencia que puede generar. Hay plantas que generan 1 gigavatios, otra 1 giga, son 1.000 millones de vatios, 1.000 millones de vatios. Normal, Bolivia, para entendernos, consume aproximadamente 1 gigavatios, ¿no? Es la potencia que necesita, de toda Bolivia. Entonces, evidentemente, no era una planta para satisfacer las necesidades del país cuando la plantearon así, sino era para exportación. Esto fue posicionado así el tema nuclear y obviamente tuvo una serie de reacciones. Yo tengo entendido inclusive de gente experta que asesoraba al gobierno. Le dijeron claramente que no era el momento de plantear eso, posiblemente de aquí a 20 años, a 30 años había que prepararse, pero no era el momento. Lo nuclear podía posicionarse mucho más fácilmente entendible por parte del pueblo por la tecnología nuclear. De hecho, después hubo una conversión. Se dejó de lado, hasta hubo declaraciones terminantes del vicepresidente diciendo no podemos hacer eso, no estamos en condiciones, no hemos renunciado, pero no es el momento. Pero ya entró la confusión, ya entró la duda en la gente. Y la duda en la gente sobre las plantas, para terminar el tema de plantas, son varias. Una es la del agua. Sí. Dependiendo de la potencia, esa es la que me interesa. Dependiendo de la potencia que tiene, más grande el reactor y más agua se necesita para enfriarlo. Para entendernos, hay 3 circuitos de agua, no hay un solo circuito, no es agua que entra al reactor y saldría contaminada. Hay un circuito de agua que es un circuito interno al reactor que sirve para enfriar el reactor. Esa agua, circuito cerrado, es enfriada por otro circuito cerrado también, que sale del reactor y se comunica con el agua que sí corre. Esta agua que entra enfría el circuito número 2, el cual enfría el circuito número 1. La que se lleva el calor para enfriar el reactor es la externa. El agua externa entonces entra y sale. Cuando vemos una planta nuclear, nos fijamos en unas grandes construcciones que son 2 conos cortados, ¿verdad? Creemos que esa es la planta. No, esa no es la planta, es simplemente la salida del vapor, por eso tiene vapor. Hay un agua que se evapora, se pierde para siempre, y hay un agua que sí se puede reciclar o se puede recuperar de alguna manera, pero la mayoría se va. Esto es un gran problema, porque no es agua que uno utiliza y después la puede reutilizar, aunque fuera del circuito. Esa ya no sirve porque se va a la atmósfera. Estas plantas de las cuales estamos hablando, sí necesitan desde cientos a miles de millones de litros por día. Esto fue una de las objeciones que se dio, pero la otra objeción también es importante, es que en el mundo la tendencia es abandonar las plantas nucleares. A mí me ha llamado la atención una cosa. Donald Trump, con todo lo cavernario que puede ser en materia de medio ambiente, ha rescatado cosas como los oleoductos, cosas como el carbón, por ejemplo. Las acciones de las empresas de carbón han volado en esos días, pero no ha dicho ni pío sobre el tema nuclear, porque él también sabe que es sensible para la opinión pública. Entonces, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, hay un abandono, son muy pocas las plantas que se están haciendo. Por eso países como Rusia vienen como moscas a la miel en estos paisitos que tienen un poco de liquidez para tratar de venderles algo. La situación actual para mí no es preocupante. ¿Por qué? Desde el punto de vista del agua, para ver el tema que te interesa, porque si descartamos, como parece que se ha descartado la planta, lo que queda es el centro de tecnología nuclear. Este centro de tecnología nuclear tiene varias partes. Una de estas partes es un reactor, pero es un reactor mediano, digamos, pequeño mediano, de medio para abajo, de unos 200 kilovatios, comparémoslos con los gigavatios que son las plantas,
por tanto en proporción el agua que evapora, que utiliza evapora, deben ser unos miles de litros por día, ¿no? Que es una cosa no irrelevante, pero no es tan grave como el otro. El problema del reactor para mí es otro. El problema del reactor de investigación que se va a hacer es el costo. El costo se lleva 90% del costo del centro nuclear, y eso solo para investigación, cuando se podía haber hecho algo más pequeño. Además es un costo oscuro, en el sentido que hay un convenio con Rusia donde ellos ponen y se paga sin poder licitar, las cosas que nos han acostumbrado. Respecto, una última cosa, respecto a lo del ministro, yo creo que ha empezado con el pie izquierdo, y el gobierno en general, por una simple razón, habiendo descartado la planta nuclear, ¿a qué santo instituye un viceministerio de energía nuclear? No hay energía nuclear en Bolivia y no va a haber por admisión misma de ellos. Y sin embargo crean un viceministerio. ¿Qué manera, por lo menos, de tomar el pelo a la gente y de desperdiciar dinero público con un viceministerio que no va a hacer nada? Porque no hay energía nuclear que vamos a producir, Mariano. No hay planta, no hay energía, pero sí tenemos viceministerio. ¿Qué te parece? ¿Por qué no hacemos un viceministerio del juego de cricket, sabiendo que en Bolivia no se juega cricket? A mí, como víctima de esta crisis que hemos sufrido en La Paz, hemos estado casi 2 meses, poco más, sin agua en la zona sur, son como 90 barrios, y ha sido un retorno casi al siglo XVI, porque hemos usado baldes bueno, ya no había duchas, no había que pensar en un baño, ni mucho menos. De manera que esta debe haber sido la única capital, excluyendo a Caracas, que también sufre este mismo problema, que ha carecido de agua tanto tiempo. Y el presidente, he visto una declaración de él muy interesante, debe saberlo, dice: Evo alerta que la sequía puede ser peor en 2017. Pero con los grandes hielos que están retrocediendo cada vez más, y con la desertificación que ha sufrido el altiplano, las perspectivas no son buenas para el agua. De manera que esa planta, ¿de dónde va a exprimir como un limón lo último que le quede al altiplano de agua? Sí, otra vez insisto, si hicieran una planta en el alto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a nivel del centro de tecnología nuclear, el requerimiento de agua es mucho menor. Puede ser el requerimiento que si urbanizáramos esa zona con casas habría el mismo requerimiento. Es decir, es una escala 1000 veces menor. Estamos hablando de eso. Una cosa es una planta con un gran reactor que necesita muchísima agua, como has dicho, millones de litros al día. Otra cosa es un reactor pequeño que se enciende de vez en cuando, posiblemente no se enciende todo el tiempo, y que requiere miles de litros de agua, digamos 1000, 2000 litros de agua. No sé todavía cuál es el diseño, ¿no? Depende mucho, puede variar, pero la escala es diferente, estamos hablando de miles versus millones. Sí, bueno, pero no creo que sea eso el problema principal. Pero tú has dicho que hay una subsecretaría de energía nuclear. Eso me preocupa, porque quiere decir que siguen pensando en hacer una planta. Los televidentes del Alto que he tenido me dicen eso, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, si hubiera un proyecto de una planta, sí, los del Alto deberían preocupar. No solo los del Alto, no, claro, todo el departamento de La Paz, la región metropolitana debería preocuparse. Y el occidente de Bolivia obviamente, también, ¿no? Pero no solo por razones hay razones económicas. A ver, te hago una simple pregunta. ¿Qué ganamos nosotros, qué ventaja tenemos, lo pondré así, en producir energía con uranio respecto a Argentina, Brasil, a Chile, a Perú? ¿Tenemos alguna ventaja? ¿Tenemos uranio? ¿Tenemos los técnicos? ¿Tenemos la experiencia?
dependemos 100% de afuera. Tenemos que comprar todo, traer los ingenieros, pagarles para que la hagan funcionar. ¿Y esa a qué precio la vamos a vender? No tiene realmente ninguna racionalidad económica, aparte de todos los problemas que tiene. Bueno, ¿para qué discutir? Es absurdo. Es absurdo. Yo veía en la prensa también que Chile ha optado por energías alternas, ¿no? Y que está muy avanzado. Así en Brasil también. Brasil está entre los 5 países del mundo que más producen energía en proporción con energía renovable, y Chile nos está dando una lección. Habiendo empezado más tarde que acá había proyectos, había idea, ahora ha hecho del desierto de Atacama, para que veas, no solo el guano, no solo el salitre, no solo el cobre, también el sol del Atacama, ahora lo están aprovechando para producir la energía más barata del mundo, para que veas cuán avanzado en abaratar los costos. Podría hacerse en Bolivia. Claro que se puede hacer, pero este gobierno, y otra vez siento que tengo que ir a tocar la herida, ¿no? Les gustan los megas proyectos, los grandes proyectos. Yo no sé por qué razón, todo tiene que ser faraónico. Cuando hay cosas que se pueden hacer, yo hace años, te digo, abro un paréntesis, que estoy promocionando un pequeño proyecto de producción de energía eléctrica con el sol, con energía solar, en el campo, que beneficia al campesino. El campesino no puede producir petróleo, ¿verdad? Porque el petróleo está a 5.000 metros, no puede producir, pero sí puede producir energía eléctrica en sus terrenos, en sus cosas, con un poco de apoyo, y venderla a la red y tener una ganancia, y con eso empezar a salir de la pobreza. ¿Acaso vamos a salir con bonos que dependen, que si el precio del petróleo, que si yacimientos no despilfarra demasiado? Eso es el punto. Tenemos que dar una manera sostenible al campesino para poder salir de la pobreza y meterlo con la tecnología, con la electricidad. A pescar, ¿no? Lo de siempre, pero hasta en eso, ¿no? Tú dices, hemos vuelto a la Edad Media con los baldes, yendo a la plaza a cargar, ¿no? Estamos volviendo también a la Edad Media, a la gente que dependía de la limosna de los monasterios, ¿no? Para poder sobrevivir. Francesco, quisiera referirme ahora al segundo tema, siempre en relación del agua para los paseños, para el departamento, para la ciudad y para el occidente de Bolivia, porque este problema está afectando también a otras ciudades, ¿no? Hace rato. En un artículo de mi amigo Mario Castro, que se refiere a la importancia de los árboles, dice que Bolivia ha perdido 1.820.000 hectáreas de bosques por efectos de la deforestación en el periodo 2000 al 2010. Y bueno, siguen las quemas, no hay ninguna política de prevención ni de advertencia a la población de las dañinas que son estas quemas, sobre todo en el oriente. Y ahora estamos ante un proyecto como el del Chepeque, que es el lugar donde se haría una represa, cuyo costo es el más alto en inversión pública, según he leído, sobre todo en este periodo de bonanza que se nos ha acabado. Serían 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares.
¿Qué efectos tendría esta represa en tu concepto como físico? Ya. Yo quisiera empezar, Mariano, Sí. haciendo un puente con lo que hemos hablado antes. Ya. La represa del Chepete, no hay que hablar de Bala, hay que Ya. hablar de la verdadera represa que es del Chepete, que está a 40 kilómetros monte arriba de Rurrenabaque. Esta represa del Chepete no tiene que ver con el directamente, después voy a explicar indirectamente por qué, directamente con el abastecimiento de agua, porque es agua que viene ya de la cordillera, del versante oriental, y que va creando el río Beni con sus afluentes, el río La Paz, etc. Entonces no es agua para beber, no es agua para el consumo, Sí. ¿sí? Es agua de los ríos que después se vuelven amazónicos, que tiene evidentemente una gran importancia para la vida, para la tierra y todo lo demás, la navegación y todo lo demás. La idea es entonces hacer una represa. Para hacer esta represa, tener agua ahí estancada, digamos, que después a través de tubos se hace caer. Al caer sobre la turbina la hace girar y esto hace el mismo efecto del vapor, produce electricidad. Entonces, la idea es agua para energía, no agua para tomar. Agua para energía eléctrica que se tiene que exportar. Porque, perdona que te interrumpa, pero en la prensa apareció alguna opinión diciendo que íbamos a usar esa agua. Mire, en mejor no me refiero al autor de esa declaración porque... insólita, Sí, porque imagínate no. la distancia y las alturas No, que pues tiene que... cualquier cosa se puede decir cuando Sí. uno no tiene a alguien que le pueda rebatir, evidentemente. Uno puede decir que el 2017 va a ser de mayor sequía. Yo preferiría que en lugar que el presidente lo diga el Senami y que muestre por qué va a ser, qué elementos No, tiene pero para decirlo. que el presidente ha recorrido la zona de Orinoca por helicóptero, supongo, y ha visto que no se está sembrando ya en ninguna parte. Eso lo dice en su declaración. Bueno, eso que no se siembre es una consecuencia de ciertos fenómenos naturales que se han dado en los años. Es innegable que en el altiplano, sobre todo sur, hay una tendencia a llover menos y al llover más concentrado, y esto crea problemas hasta en el Salar de Uyuni. Yo tengo un estudio sobre el Salar de Uyuni que se va ensuciando de polvo porque no logra decantar el polvo de la estación seca con las pocas y comprimidas lluvias que durante el verano. Bueno, pero este es otro tema. Entonces, agua para electricidad. El costo de esta represa son $6.000 millones anunciado. Yo no conozco ningún proyecto, sobre todo en este gobierno, ¿sí?, que haya mantenido el presupuesto que ha hecho. Tomamos la planta de separación Gran Chaco o la planta de urea, los precios se han multiplicado por un factor 30% o 40% y todavía no están acabados. Entonces, los precios pueden ser mucho más altos. ¿Cuáles son los problemas que hacen que haya oposición de parte de ONG, de parte de las poblaciones indígenas y campesinas del lugar? Porque esos no son lugares desiertos, son lugares habitados. Las objeciones son básicamente la inundación que viene. La gente que vive allá está preocupada por la inundación. Se trata de casi 700 kilómetros cuadrados de bosque inundado. No estamos hablando de desierto inundado o de terreno. 700 kilómetros cuadrados. Así, 700 kilómetros cuadrados. Estos 700 kilómetros cuadrados inundados con agua estancada significan una serie de consecuencias para la biodiversidad, pero sobre todo sobre esta cobertura vegetal que se va pudriendo en el agua permanente, porque una cosa es que llueva, se inunde, después baja, pero que permanentemente se va hundiendo y se vuelven una especie ¿cómo es el pantanal? Pantanales. Y igual que el pantanal del Brasil, que es natural, pero este pantanal se volvería una fuente de metano, porque al descomponerse la materia orgánica emite a la atmósfera metano.
Metano es el más peligroso gas de efecto invernadero, porque tiene una capacidad mucho más elevada que el dióxido de carbono, del cual se habla siempre, de hacer el efecto invernadero, de reforzar el efecto invernadero. Por tanto, estamos dando esta contribución, pero una superficie así inundada también tiene un efecto fuerte sobre el clima de la región. Claro. Y el clima de si La Paz, represas pequeñas, este tú sabes que las represas pequeñas de Yungas, de Yanacachi y ahí de la mina Chocla han alterado el clima de los Yungas. Ahora, antes no llovía tanto en la cabecera, ahora llueve mucho más, en otros lugares llueve menos. Es decir, hay alteraciones que no conocemos y no podemos controlar. Estaríamos jugando aprendices de brujos. Primero hacemos y después vemos. Pero estamos hablando de inversiones grandes, de obras grandes. Pero, ¿cuál es, a mi criterio, la objeción mayor todavía? Es que vamos a hacer una obra que económicamente no va a ningún lugar. Porque se hace eso con un único fin de exportar electricidad. De vender. A Brasil. Sí. A Brasil, a un único país, no hay otro, porque estamos ahí en el medio de la nada. Y perdón, en plazos estamos hablando hasta de 15 años. Más, yo creo mucho más. Esas son obras que duran, o sea que 10 años para hacer la ingeniería, 20 años. Brasil va a estar mucho más potenciada Va a tener internamente. Va a tener el gas del presal, va a tener las energías alternativas. Exacto. El mundo está cambiando mucho. Claro. Sobre todo, no se toma en cuenta que la integración eléctrica, es decir, la posibilidad de llevar electricidad de un país a otro, es mínima en este momento en referencia de Bolivia a los otros países. Entonces, desde el Chepete, que está en medio de la nada, tenemos que llevar línea eléctrica, yo no sé hasta dónde, a Puerto Suárez, a la frontera, a Roboré, a algún lado habrá que llevar. Eso es un costo extraordinario, hay que abrir sendas en medio de la selva en muchos casos. Y el tema es que llevando allá con ese transporte, con esos costos que nos estamos proyectando, no vamos a hacer competencia de nadie. Es decir, va a ser una electricidad más cara de la que ahora. Se han querido de parte de las autoridades anteriores forzar las cifras para mostrar que sí era. Lo mismo que la urea. La urea en este momento no es un proyecto potable a nivel de precios, a menos que el gas esté subvencionado. Entonces uno dice, ¿para qué voy a subvencionar gas para producir, para vender urea, si me falta gas para exportarlo? Pero además, Argentina y Brasil tienen urea, ¿o no? Pueden necesitar, pero el costo al cual podemos competir implica, yendo hacia atrás, un costo de transporte subvencionado, que tiene que subvencionar yacimientos, me imagino, un costo de transporte del gas también subvencionado, a tal punto que algunos colegas como Mauricio Medinaceli se ha preguntado y ha demostrado con números que si tenemos mercado para el gas es mejor exportarlo que producir urea. Lo mismo digo yo por la electricidad. Si queremos exportar electricidad, ¿por qué no exportamos electricidad cubriendo el mercado nacional con energías alternativas? Volvemos al discurso de antes. Sí. Con energía solar, con energía eólica, podemos cubrir el mercado nacional. Y la energía del gas, la energía eléctrica de las hidroeléctricas que tenemos, bien pueden ser canalizadas para pequeños volúmenes de exportación, porque tampoco somos grandes jugadores en electricidad. Con Brasil tenemos un problema adicional, que ellos usan la frecuencia de la energía alterna a 50 Hz, nosotros a 60, entonces estamos con problemas también adicionales técnicos que hay que convertir a eso en un costo. Bueno, digamos, sí. Es un proyecto a mi criterio sin pie ni cabeza. Es simplemente un megaproyecto que tiene la oposición además de la gente. El presidente ha dicho que va a escuchar a los paseños. Yo me pregunto a cuáles paseños, si va a escuchar a los movimientos sociales, amigos del gobierno, posiblemente le digan que sí. Tiene que escuchar a la gente que está involucrada en esto o a todo el Departamento de La Paz, porque
es él que tiene que decidir sobre eso. Claro. No, ojalá que haya esa voluntad en el presidente. Y el Bala, en todo caso, es un mito paceño. Quizá dándole otro uso, por ejemplo, un uso turístico, haciendo una campaña buena y que no sea multimillonaria, podríamos tener corrientes turísticas para visitar esos lugares. Y aprovechar de la riqueza de los ríos, de la naturaleza, en fin. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El Madidi es un paraíso para el turismo. Sí. Yo he estado un par de veces en el Madidi y voy siempre con mucho gusto porque es un lugar maravilloso. Pero parecería que la política de nuestro gobierno es espantar, ¿no?, el turismo, todo el caso de Israel. Sí. No hay que recordarlo, ¿no? Cuando ha bajado con Rurrenabaque, han sido nuestros promotores mundiales de Rurrenabaque, del Madidi, los israelíes. Exacto. Por más que dejaban poco dinero, por más que eran conflictivos, eran jóvenes al final, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pero la gente se ha enterado. Lo mismo que los primeros franceses que empezaron a ir como turistas en el Salar de Uyuni, han atraído ahora miles y miles cientos de miles de turistas. Entonces preferimos lo incierto. Megaproyecto para exportar energía eléctrica, no sabemos a quién, no sabemos a qué precio, sin tener contratos, sin tener nada. Y no tenemos ningún fomento, ninguna promoción de lo cierto, porque lo otro es incierto, pero este es cierto, el turismo es cierto. Y qué efectos multiplicadores, porque el turismo le llega a la gente. Tal vez eso sea lo que moleste a este gobierno, ¿no? El megaproyecto del Chepete es dinero que entra al Estado y el Estado, como buen papá paternalista, va repartiendo, va haciendo, va dando trabajo, mientras que le llegue directamente a la gente, parece que eso le molesta. Bueno, de ese tema, a mí me ha sorprendido que el ministro saliente de Cultura haya afirmado, con papeles en la mano, que por el Dakar nos han entrado 114 millones de dólares. Yo no soy economista, ni mucho menos, pero he pensado cómo esa gente ha podido gastar en 7 días esa suma enorme, inmensa, y ha fijado por ítems. ¿Tendrá seriedad eso? Para mí no tiene ninguna seriedad, por 2 razones. Primero, que por lo que he visto, mi hija estuvo en Tupiza, me ha contado un poco, la gente que viene siguiendo el Dakar, que serían los que gastan, porque los corredores tienen todo listo, las esperan, le hacen, le agasajan, le regalan, no dejan nada. Pero ¿qué hacen? Vienen con carpas, porque el Dakar no pasa por la plaza. Claro. En la plaza hacen el show ahí en el palco, pero si uno quiere ver la carrera tiene que ir afuera, entonces acampan, se hacen sus asados, sus cosas, se llevan su comida, es decir, el efecto. Pero lo que no calcula el exministro, la pérdida que ha tenido el país, el no poder circular en las carreteras nacionales del occidente durante una semana.
los días que han parado de trabajar. El Ministerio de Trabajo en Bolivia se ha vuelto el Ministerio de la tolerancia al trabajo, ¿verdad? Porque cada día hay tolerancia por cualquier motivo. Exacto. Entonces la gente que ha tenido que vivir feriados forzados no ha producido. ¿O acaso quedándose en la casa uno produce más que yendo a trabajar? Es decir, si uno pone en la balanza todo, algo debe haber entrado, pero yo estoy convencido que no es ni los 140 millones, mucho menos, y tal vez ganaría más el país trabajando esos días con más ahínco. Bueno. Francesco, es la primera vez que te invito a este programa, no solo por la importancia de tu personalidad y el conocimiento que tienes de estos temas, sino porque yo tenía la preocupación del agua paceña, que cómo vamos a hacer los paceños a 5 años, a 10 años, para tener agua potable, ¿no? Y tener un poco para los jardines, en fin. Ha habido algún mentecato que ha dicho que los culitos blancos del sur ahora no van a usar sus jacuzzis y sus piscinas. Yo vivo en una colina de Auquisamaña, nadie tiene piscina por ahí, no sé cuántas piscinas habrá, pero no podemos, por el hecho de que existan algunas, vamos a pagar el precio de no tener agua. Pero en fin, ese ya es un tema que lo hemos tratado y una de las razones de mi invitación. Pero a mí me gusta cuando se trata de una personalidad como la tuya, que el público la conozca un poco. Tú eres mediático en el sentido de que has estado fuera de tu labor académica muchos años en un programa de televisión, así que la gente te conoce y te respeta y te escuchaba con suma atención, porque tu juicio es ponderado y además sabes de lo que estás hablando, que es una gran virtud en Bolivia. Ahora vamos a hablar de ti, porque al público televidente le gusta conocer a mis invitados. ¿Cómo es que llegaste a Bolivia? Bueno, yo llegué a Bolivia, yo soy un poco un fruto del Concilio Vaticano II, en el sentido de esa apertura el Concilio Vaticano II cuestionó a la juventud entonces, yo era estudiante universitario, sobre la problemática mundial, sobre la pobreza, sobre las desigualdades, las injusticias. Y eso coincidió con un deseo mío, o que parte de mi carácter, que no me gusta mucho obedecer órdenes, de no hacer el servicio militar. Entonces se combinó la posibilidad de no hacer el servicio militar a cambio de hacer 2 años
de una cooperación técnica, de un servicio civil, se llamaba, sí, en el exterior. Justo salió la ley un año antes que yo me aproveché, de hecho. Cosa que se hizo en Bélgica. Se hizo en todos los Malta, países, era una tendencia, era en el mundo, en Francia. El servicio de la juventud. Claro, la juventud que iba a gastar 2 años de su vida, ¿no? Sí. Y hoy en día parece absurdo, ¿no? Con toda la competencia que hay, pero éramos idealistas por aquel entonces. Sí. Y además sin paga. Eso hay que decir. A veces uno se olvida que los comienzos de esta clase de cooperación era sin paga. Simplemente debías tener un contrato y algo que hacer acá. Yo conseguí, después de muchas peripecias, tenía que ir a Brasil, pero Brasil no me quiso porque el gobierno militar cerró las fronteras. Lo de Trump no es tan original, un muro siempre ha habido. Y conseguí en el Alto, en Bolivia, un proyecto con los salesianos para hacer trabajo social, no de físico ni de nada, en la zona del Alto. Yo ya era profesional. De hecho, en Brasil tenía que trabajar a medio tiempo en la universidad y medio tiempo en actividad social. Eso fue 100% actividad social, ¿no? Entonces, estuve trabajando ahí en las villas del Alto en el 73, cuando llegué, 74, 75, 76. Tengo algo en común con Evo, una sola cosa en común, que los cargos no los he buscado, sino que me buscan. A un año que estaba trabajando, un año exacto, fueron a buscarme de la universidad que necesitaban un profesor de física, porque en ingeniería muchos alumnos no tenían profesores. Entonces acepté a temporario, porque mi trabajo principal era allá. Recién en el 77 pasé a tiempo completo, me puse a estudiar allá. Yo tengo un muy grato recuerdo de los 3 años y más pasados en el Alto, un trabajo hecho con los estudiantes, hecho con algunas villas. Mucha gente no sabe, yo fui uno de los primeros en trabajar en Villadela, fui un precursor del barrio Belmaya. Sí, estuve, ya estaba ahí ayudando a la gente a hacer pozos de agua. Mi esposa, mi difunta esposa, trabajaba con las mujeres. Había como 50 casas por entonces, que era un cuarto, nada más, y una cocina, y electricidad. No tenían agua, entonces, y en tiempo de lluvia era un desastre, había que canalizarla, y en tiempo de sequía había que tener agua en pozos, porque no había de ningún lado. Bueno, eso fue una de las experiencias que tuve, ¿no? Pero después la vida también te conduce por donde no quieres a veces, ¿no? Yo tenía mis proyectos de vivir allá, pero tuve problemas familiares, mi suegro se enfermó, tuve que hacerme cargo de algunas cosas y de esta manera me afinqué más en la universidad, de la UNSA, sí. Y en el 95 di un giro a mi profesión, y yo era un físico teórico hasta entonces, enseñaba, hacía investigaciones en ciertas áreas de la física y matemática, y me di cuenta que no estaba respondiendo a mi vocación. Finalmente yo había venido a Bolivia para hacer algo para el país, no simplemente para hacer algo para mí o para la ciencia, la universidad. Entonces creamos con un grupo de alumnos míos un laboratorio, el famoso Laboratorio de Física de la Atmósfera, que hoy es uno de los laboratorios bolivianos más conocidos en el mundo, por lo menos en el área de la física. Y está en buenas manos ahora. Ahora está en buenas manos, sí. Están mis exalumnos, mis colaboradores. Tenemos mucha juventud, investigadores jóvenes que trabajan en el laboratorio. Tenemos relacionamiento internacional amplio, proyectos de todo el mundo que se desarrollan. Hay una estación climática en Chacaltaya que ha hecho revivir esa estación de rayos cósmicos que ya estaba decayendo. Sí. Ahora es otra vez uno de los referentes internacionales para el estudio de la atmósfera. Chacaltaya es decir, ya no tiene nieve. Chacaltaya no tiene nieve por muchas razones. Todos le echan la culpa al cambio climático. Pero a mi criterio hay muchas más razones. Por ejemplo, la expansión de las ciudades urbanas, del Alto y de La Paz, que se han ido acercando ahí, crean una burbuja térmica que afecta. El hecho que la recarga de lluvia ha ido variando en los últimos años con la tendencia
que tú dices de la sequía, pero también el hecho que los glaciares, el hielo de Chacartaya era campo de saqueo, iban camiones que se llevaban para la ciudad, era hielo gratis, ¿no? Todo esto, más la pista de esquí, que obviamente si va la gente, es más difícil mantener intacta, ¿no? Inmaculada una montaña. Y la razón principal, mi criterio, es que es un glaciar pequeño como un niño pequeño, mucho más vulnerable, ¿no? Si se enferma, si hace... entonces, los glaciares pequeños van a morir rápidamente. Después de esta tu permanencia en el Alto, te vienes a la Universidad de San Andrés y creas este laboratorio y enseñas durante 4 décadas. Sí, 41 años. Y tienes una familia ya. Sí, tuve 3 hijos, ¿no? Los 3 profesionales, dos están en Bolivia, una se casó y vive en Santiago, es profesional allá, está muy bien. Y bueno, a partir del año 2000, el otro giro, para hacer por lo menos grandes etapas, fue en el año 2000 cuando empecé a ocuparme de energía. Ya teníamos el laboratorio y entonces me interesó el tema del hidrógeno. El hidrógeno puede ser uno de los combustibles del futuro, la energía del futuro, en el sentido que sin necesidad de quemar gas, que da petróleo, se puede extraer de eso el elemento hidrógeno, que es el combustible de los cohetes, de las naves espaciales, ¿verdad? Entonces me empecé a estudiar eso y obviamente tuve que ocuparme de gas. Allí me crucé con Carlos Fernando Romero, el negro Romero, que también había sido ministro de planeamiento. Entonces empezamos unas discusiones sobre el gas en Bolivia, el futuro, etc. Y decidimos escribir un libro. Hicimos el primer libro sobre el gas que salió en Bolivia, sobre las reservas, todo eso. Y eso fue como una atracción gravitacional, ¿no? Que me llevó siempre más en el tema del gas y del petróleo. Después, con el gobierno de Carlos Mesa, estuve asesorándolo en temas de energía y hidrocarburos y ocupé un cargo. Otra vez yo no lo busqué, un día me llamaron y dijeron, ¿quieres venir? Bueno, si hay que hacer algo para el país. Estuve de 1 año y medio, 2 años en total, sí, todo el tiempo del gobierno. Primero como asesor y después como delegado de la capitalización, donde también tratamos de descifrar, de aclarar ese proceso que es complejo, que tiene luces y sombras, obviamente, y propusimos algunas medidas que podían corregir los errores, pero manteniendo los aciertos. Obviamente, quedaron en el olvido, en algún depósito del Ministerio de la Presidencia debe estar ahí, ¿no? Y esto fue después. Después volví plenamente a la docencia y tuve un poquito más de actividad pública con las columnas, con el Pentágono, que dicho sea de paso, va a empezar de nuevo. Vamos a ser otra vez vecinos de cartelera, pero no en el canal universitario. Sí. Muy bueno. Bueno, la pregunta que es obligatoria, analizando el curso de tu vida, lo que has hecho, las frustraciones que has tenido, lo difícil que es este país, lo bello que es Italia, a esta altura de la vida, ¿tú piensas que hiciste bien en quedarte entre nosotros? Mire, no eres el primero que me lo pregunta. No, seguro. Pero yo no me lo he preguntado muchas veces. ¿Prefieres no hacerlo? Yo creo, no. Yo estoy convencido de una cosa, igual hubiese hecho cosas buenas, es decir, uno tiene ciertas destrezas, ciertas calidades, tal vez hubiese sido un investigador en la universidad, hubiese sido, qué sé yo, un director de un gran colegio, algo así, ¿no? Pero hubiese sido uno más. Allá, uno más. Acá era un poco tabula rasa, la calidad del nivel de la universidad cuando ingresé, me asustaba, ¿no? Pero también la gana de los estudiantes. Sí, yo me acuerdo, los estudiantes de mi primer curso que tuvo, algunos son consultores internacionales, profesionales de primera,
con algunos casi teníamos la misma edad, yo tenía 28 años, ellos tenían 20, digamos, éramos coetáneos, ¿no? Pero ha quedado esta huella, ¿no? De decir, bueno, algo bueno hemos dejado varias generaciones de profesionales que por lo menos no les hemos enseñado solo física, solo ciencias, sino les hemos enseñado una actitud hacia la vida, una honestidad intelectual, sí, un humanismo. Sí. A mí siempre me ha gustado, y he escrito también un libro de física para la secundaria, vincular la ciencia a la sociedad, al tiempo en que se vive, a las consecuencias que tuvieron ciertos descubrimientos o al entorno que provocó que ciertas ideas maduraran, porque no es así que uno se despierta, Einstein se despierta en la mañana y que voy a hacer la teoría de la relatividad, no vete a comprar la leche, le dice su mujer, no funciona así, ¿no? Funciona que se crea colectivamente, se crea poco a poco, avanzando en la oscuridad. Y esta idea, ¿no? De que la ciencia no es magia, no es producto de gente extraterrestre, sino de gente común y corriente que cada uno va aportando algo para avanzar en el conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Bueno, habrán visto los televidentes la calidad de este hombre y qué bueno sería que lleguen gentes como él en mayor número a Bolivia. Uno de nuestros problemas es que hemos tenido unas inmigraciones muy modestas frente a lo que recibió la Argentina, el Uruguay, Brasil, Perú, Chile. Aquí los extranjeros siempre han sido contados, pero muchos de ellos han sido notables, desde D'Orbigny hasta Francesco Zarate. Mil gracias por tus palabras y por lo que has hecho por Bolivia. Gracias, aunque las comparaciones a veces le hacen sentir a uno muy pequeño. Bueno, estás en esa línea.